Hola, mi nombre es José Antonio Vázquez y en el siguiente video tutorial para Academia Android se mostrarán los diferentes procesos para la creación de un terreno y otros elementos que permitan definir la base para el desarrollo de un videojuego en Unity. Para ello, en primer lugar, comenzaremos con un proyecto completamente vacío e inicialmente añadiremos un objeto terrain para poder modelar nuestro escenario. Seleccionamos Game Object, Create Other y seleccionamos el objeto terrain. Como se puede apreciar en la imagen, mostraría una cuadrícula en la ventana Scene. Utilizaremos la herramienta para levantar un poco el escenario y a continuación revisaremos las diferentes herramientas disponibles para el modelado de la superficie. Para ello nos centraremos en el componente Terrain dentro de la ventana Inspector. Nos situaremos un poco más cerca del escenario mediante la rueda del ratón. Podremos realizar zoom. Seleccionaremos esta primera herramienta que nos permite introducir estructuras montañosas dentro del escenario. Como se puede apreciar, se mostraría un foco donde se aplicaría dicha herramienta y seleccionaríamos un pincel de las opciones disponibles. Además, como se puede apreciar, habría una serie de ajustes que permitirán indicar tanto el tamaño del pincel como su opacidad. Al realizar un simple clic con el botón izquierdo del ratón, podemos comprobar cómo la superficie del terreno aumentará en altura. Si cambiamos el tipo de pincel, se puede observar cómo se modifican las texturas asociadas a la superficie. Además, si pulsamos sobre la tecla Shift a la vez que pulsamos sobre el ratón, lo que haremos será disminuir el tamaño de la estructura creada hasta llegar a la superficie inicial. En el caso de que incidamos sobre una zona varias veces, podemos comprobar cómo la altura sigue aumentando. La siguiente herramienta permite establecer una altura máxima para las estructuras creadas. En este caso, por ejemplo, el valor está en 2. Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón, se puede comprobar cómo disminuye el tamaño de la estructura. En el supuesto de subir el valor, se puede comprobar cómo las estructuras aumentan de altura. La siguiente herramienta permite suavizar el contorno de la estructura creada, muy útil para situaciones en las que se utiliza un pincel demasiado brusco. Otra de las herramientas disponibles es la de poder aplicar una textura al terreno creado. Para ello simplemente activamos esta opción, pulsamos sobre el botón Edit Texture, seleccionamos Añadir textura, dentro de la casilla Texture seleccionamos Select y a partir de los diferentes recursos disponibles en nuestro proyecto podremos asignar una textura al terreno creado. Para este ejemplo seleccionamos esta textura, pulsamos en el botón Add y como se puede apreciar ya tendríamos una textura asignada a nuestro terreno. Otra de las opciones que nos permite Unity es la de poder añadir árboles a nuestro escenario. Para ello seleccionaremos la siguiente herramienta. Comentar también que tenemos una serie de características o ajustes que permiten el diseño de árboles de manera más específica e inclusive añadir más árboles por área seleccionada. Pulsaremos en el botón Edit Tree. A continuación seleccionamos Add Tree. Pulsamos en el siguiente icono y seleccionaremos uno de los árboles disponibles dentro de los recursos del proyecto. Pulsamos en Add y ya podríamos ir añadiendo árboles a nuestro escenario. Además, como se puede apreciar, dentro del área seleccionada se irán añadiendo una serie de elementos que podremos controlar a través de los ajustes. Este valor, llamado Tree
Density permitirá añadir mayor o menor cantidad de árboles por área seleccionada. Otra de las opciones disponibles para añadir dentro de nuestros escenarios sería la siguiente herramienta que permite añadir y simular arbustos dentro de nuestro escenario. Para ello, seleccionando este icono, pulsaremos en el botón Edit Details, seleccionaremos la opción Add Grass Texture, seleccionaremos una textura para añadir como detalle, en este caso una textura 2D, elegiremos un recurso dentro de los disponibles en el proyecto, pulsaremos a continuación en Add y ya tendremos disponible la siguiente textura para añadir al escenario. Si acercamos la cámara a la superficie, podemos comprobar cómo al seleccionar un área dentro del escenario se añadirá ese recurso como superficie. Dentro de esta herramienta se podrá configurar también la densidad por área seleccionada para la textura que se implementa en el escenario. Como se puede apreciar, al alejar y acercar la cámara hay determinados detalles del escenario que no se mostrarán. Como se puede observar, si nos acercamos, se mostrará los arbustos añadidos, en cambio si nos alejamos desaparecerán. Estas opciones se pueden configurar directamente desde los ajustes asociados al componente Terrain, de entre los cuales podremos destacar el tamaño del terreno en su eje X, el tamaño del terreno en su eje Z y el tamaño del terreno en su eje Y. También comentar que podemos activar o desactivar los objetos dibujados dentro del terreno, simplemente activando o desactivando la propiedad Draw, o modificar la distancia a la cual se podrá visualizar en detalle los elementos que forman la superficie del terreno. Para finalizar, mostraremos cómo añadir un cielo o un objeto Skybox a nuestra escena. Para ello seleccionaremos la opción Edit, Render Settings y dentro de la propiedad Skybox Material seleccionaremos un recurso para que se dibuje en el cielo de nuestra escena. Como se puede apreciar, tendríamos visible la ventana Game para comprobar los cambios que se produzcan al cambiar el recurso del cielo. Si seleccionamos el modo juego en pantalla completa, podríamos visualizar cómo se vería la escena en el videojuego.